Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Lucas, el capítulo 12. Lucas 12, vamos a enfocarnos más en 3 versículos, pero yo quiero leer, ir un poco más despacio en algunos versículos anteriores. Vamos a leer desde el versículo 49. Aquí estamos caminando con Jesús, viajando de Galilea hacia Jerusalén. Como nos dice el mismo evangelista en el capítulo 9, versículo 51, Jesús con determinación fijó sus ojos en Jerusalén, donde sabía que iba a ser lo que sería su última visita, donde finalmente moriría en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Esta era la gran misión por la que Jesús había venido. Y podemos ver este sentido de urgencia, esta pesadez, esta seriedad en Jesús, en su corazón y en su mente, mientras Él pronuncia estas palabras, después de dar una serie de instrucciones a sus discípulos, grandes instrucciones importantes en este capítulo 12. Observen lo que Él les dice en el versículo 49. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que vine para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y ahora el versículo 54, Él se dirige a la multitud, no a los discípulos, y dice, decía también a las multitudes, cuando veis que una nube se levanta en el poniente, al instante decís, viene un aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor, y así pasa. Hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? Y una de las acusaciones, la acusación de Jesús para las multitudes que le estaban siguiendo es la acusación que aparece en el versículo 56. Esa pequeñita palabra que todos la conocemos muy bien y que casi ni siquiera necesita explicación. Hipócritas. Porque hemos sido parte de lo que significa esta palabra en nuestra propia experiencia, la conocemos muy bien, y porque probablemente hemos conocido personas que tienen esta característica de hipócritas. Jesús utiliza esta acusación de manera sorprendente para nosotros un poco, que siempre es reservada para los líderes religiosos en los evangelios. Los fariseos y los escribas eran los hipócritas de la época, pero aquí encontramos a Jesús no dirigiéndose a los líderes religiosos, Él está dirigiéndose a las multitudes. Este es el objeto de Jesús. Y es un poco irónico, pensaba que hay personas que no vienen a la iglesia porque dicen que hay hipócritas en la iglesia. Y aquí Jesús dice que las personas que no vienen a la iglesia no vienen porque son hipócritas. En otras palabras, ellos acusan a los hermanos de la iglesia de un problema del que ellos mismos padecen. Este es el problema de la multitud. Jesús se dirige a ellos. Y esta es la multitud que aparece en el versículo 1. Si ustedes se fijan en el versículo 1 del capítulo 12, dicen estas circunstancias cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. No tenemos que figurarnos mucho el número exacto de personas que estaban siguiendo a Jesús. Lucas no comunica eso, pero eran tantas personas que él utiliza esta referencia, miles y miles de personas o miríadas de personas estaban tras Jesús. Este era el último viaje de Jesús. Probablemente en el ambiente de Palestina se sentía que Jesús estaba a punto de hacer algo importante, que su misión que había venido a realizar aquí en la tierra estaba a punto de terminar. Y aunque ellos no entendían lo que iba a pasar finalmente, que era su muerte en la cruz, la gran mayoría, incluso los discípulos, pensaban que iba a traer el reino de Dios inmediatamente, entrase a Jerusalén, se coronase como rey y trajese la gloria del reino a Israel. Pero la gente le seguía. Y eran tantas personas que Lucas nos dice allí en el versículo 1 que se estaban literalmente atropellando.
Ellos estaban emocionados con ver a Jesús. Ellos seguían al hombre más popular de Palestina. Y es por eso que encontramos una escena caótica aquí. Unos se atropellaban contra otros y podemos casi imaginar las conversaciones del final del día de las personas que estaban siguiendo a Jesús. Y uno le preguntaba a otro: ¿pudiste ver a Jesús? ¿Pudiste pedirle el milagro que querías pedirle? ¿Le hiciste la pregunta que querías hacerle? Y al final él respondería, como muchos, cientos o miles: no, estuve cerca, pero no. Habían tantas personas, habían cientos de personas que me fue imposible siquiera acercarme a Jesús. Y este era el problema de la multitud, justamente. Ellos estaban en verdad emocionados y apasionados por Jesús. Este sentimiento de fervor, esta corriente corría por todos los judíos casi de Palestina, y él había atraído a estas grandes multitudes por los milagros que hacía. Pero ven, ese mismo es el problema. El problema para ellos era el sensacionalismo. Experimentaban la corriente novedosa que provocaba a Jesús, vivían el momento, no querían perderse la moda de seguirle, y eso hace que las personas digan, como nosotros podríamos decir de estas multitudes: no me parece una multitud mala. Si tengo que ponerle una etiqueta a esta multitud, no necesariamente diría es una multitud perversa. Ellos siguen a Jesús, ellos le están buscando, ellos quieren hablar con Él y hacerle preguntas, y sin embargo Jesús, haciendo esta misma evaluación, justo solo en el capítulo anterior, les llama generación perversa. Y nosotros diríamos, viendo esta multitud: no me parece una multitud hipócrita. Ellos están allí con algún sentido de sinceridad para pedirle algo al maestro, y sin embargo aquí Jesús les dice que eran hipócritas. Nosotros simplemente no vemos lo que Jesús ve, que es el corazón. Y Él hacía un examen y un escrutinio perfecto del corazón de las personas que le estaban siguiendo. Y había mucha alegría, mucha algarabía por Jesús, pero poco llanto por el pecado. Y este es el problema que Jesús vio en la multitud. Esto es incompatible con el reino de Dios. Si alguien quiere entrar al reino de Dios, Jesús enseñó cuáles son las bienaventuranzas, y justamente la primera de ellas es el pobre de espíritu, el mendigo de espíritu. No es la emoción y la alegría lo que te lleva a Dios. Ese es un resultado. Ese es un resultado de conocer a Dios. Es el llanto y el dolor por el pecado lo que te lleva a Dios, el cual viene la alegría y el gozo de conocerle. Pero las multitudes habían intercambiado estos roles. Y Jesús quería escuchar algo diferente de ellos. Jesús quería escuchar algo como: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esto es lo que él quería escuchar. O: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. O frases como las que encontramos: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, di la palabra y mi siervo será sano. O la del ladrón en la cruz: acuérdate de mí en el paraíso. Estas son las frases y las palabras del corazón que Jesús buscaba. Este es el clamor que viene de un corazón quebrantado por el reconocimiento del pecado. Y saben, Jesús no encontró esto en las multitudes. Él encontró esto en 12 hombres y un puñado de personas más que le seguían genuinamente, pero no en las grandes multitudes. A Jesús no le fascinaban las multitudes. Jesús no le interesaba ser popular. Pero ahora noten con qué frecuencia Jesús llamaba hipócritas a estas personas, a las multitudes. Si ustedes van al versículo 54, comienza el versículo 54 con esta palabra: decía también a las multitudes. Y esta palabra, este verbo es imperfecto, lo que significa que es algo continuo. Es decir, Jesús continuamente comunicó esta misma verdad a las multitudes. No solo fue una vez, sino varias veces, porque él pudo darse cuenta que este era el principal problema de los judíos de su época: el emocionalismo, pero la poca profundidad. Y entonces él les dice hipócritas, y más de una ocasión. Y la Biblia, y nosotros conocemos bien, la Biblia conoce bien esta palabra porque nos la revela, este tipo de comportamiento en la que una persona aparenta ser algo que no es por dentro,
Santiago habló de esto diciendo que hay un tipo de personas que alaban a Dios con su lengua, pero con la misma lengua maldicen a las personas. En el Salmo 12, algunas personas son de labios falsos, nos dice el salmista, son de labios falsos y de doble corazón. En Jeremías 12 se nos dice que Dios está cerca de la boca de algunas personas, pero lejos de su corazón. Este es el problema de la hipocresía. Un hipócrita es alguien que pretende algo deliberadamente. Es alguien que aparenta hacer algo para sacar un provecho de otra persona. Y eso lo encontramos literalmente en el Nuevo Testamento. Los impostores de los que habla Pablo en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo, son los falsos maestros, los que se visten como ovejas, aunque son lobos por dentro, dice él. Y Jesús dijo también esto de los religiosos de su tiempo, son lobos vestidos de oveja. Esta es la hipocresía, pretender ser una cosa pero ser otra en realidad. Y añadido a esta definición, una persona hipócrita comúnmente es alguien que busca hacer daño a los demás, y esa es la razón o el propósito mismo de su engaño o el disfraz. Y nosotros nos cuesta, tenemos que reconocer a veces, nos cuesta pensar así de las multitudes que seguían a Jesús. Es más fácil declarar que los fariseos eran hipócritas, así como es más fácil decir que otros son hipócritas y no nosotros. Pero es difícil reconocer a esta multitud y evaluar la situación de su corazón y llegar a la conclusión: estos judíos son hipócritas. Estos judíos son hipócritas. Sin embargo, esta es la misma acusación que está haciendo aquí Jesús, y tenemos que entender por qué. ¿Por qué? Ahora, observen el versículo 54. Versículo 54. Y en este versículo y el versículo 55 también vamos a ver la primera parte, y aquí Jesús enseña cuál era la especialidad de esta multitud. ¿En qué se especializaban ellos? Eran como estos comunicadores del clima modernos que aparecen en la televisión. Conocían perfectamente las señales del clima y nada les faltaba a pesar de la poca tecnología que tenían. Noten el versículo 54, decía también a las multitudes: cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, viene un aguacero, y así sucede. Esa palabra que ustedes ven allí, poniente, no sé si la han escuchado antes, para mí no era muy familiar, por lo menos la palabra poniente, pero entiendo que es una referencia, literalmente significa ir hacia abajo, y es la idea de dónde se reposa el sol. Desde nuestra perspectiva vemos que el sol desciende, aunque entendemos que no ocurre eso literalmente, pero el sol se esconde. Y el lugar donde se esconde el sol es lo que se llama el poniente, lo que sería el oeste o el occidente. Decía a los hermanos de la primera hora que tuve que estudiar y leer esto mucho porque soy una persona muy desorientada para entender dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. Pero Jesús no está hablando del sol aquí cuando menciona la palabra occidente. Él está hablando de una nube. Una nube. Dice, cuando veis una nube que se levanta en el occidente, que se levanta en el oeste. Y aunque los judíos carecían de la tecnología, así como otras civilizaciones, conocían perfectamente el clima de su tiempo. Ellos podían observar, ellos podían interpretar, ellos podían prever el clima, cuando iba a llover, cuando iba a hacer sol, y de la observación ellos sacaban conclusiones. Y cuando veían las nubes que venían del oeste, ustedes saben lo que estaba al oeste de Palestina. Al oeste de Palestina estaba, bueno, sigue estando allí porque no se ha ido a ningún lugar, el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo está al occidente de Palestina. Cuando las nubes venían cargadas del mar Mediterráneo, y lo siguen haciendo hasta ahora, las personas sabían que iba a haber lluvia. Estas corrientes se precipitaban, corrientes de aire se precipitaban en el mar Mediterráneo y llegaban hasta Palestina
anunciando una futura lluvia o anunciando una futura tormenta. Ya encontramos en el Antiguo Testamento referencias a esto en el libro de Job, un libro tan antiguo. Solo quiero hacerles referencia a un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Primera de Reyes. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba allí el profeta Elías? Y el profeta Elías, enfrentándose al rey Acab, da una orden a su criado, a su siervo. En Primera de Reyes 18, observen lo que dice el versículo 41. Dice, Primera de Reyes 18, 41, y Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. O sea, Elías sabía que iba a haber lluvia. ¿Cómo sabía que iba a haber lluvia? Versículo 42 sigue, Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. ¿Qué mar es este? Es el mar Mediterráneo. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y Elías dijo 7 veces, vuelve a mirar. Y sucedió que la 7ª vez él dijo, he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo, sube y di acá, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. La nube anunció la lluvia que venía y eso es exactamente lo que ocurrió en el versículo 45. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia. Ok, esta es la referencia que Jesús está haciendo a los judíos. No era nada nuevo, no era nada extraordinario, no era un super conocimiento que ellos habían adquirido. Era simplemente la observación del clima, la observación de las nubes, las señales del cielo. Este es el fenómeno climático al que hace referencia Jesús aquí en el versículo 54 y las multitudes lo conocían bien. Y algo interesante de esto es que ellos no demoraban en interpretar esto, eran muy perspicaces, eran inmediatos en su interpretación, porque el mismo versículo 54 dice que ellos al instante, cuando ven la nube, al instante o inmediatamente dicen, viene un aguacero, viene lluvia o viene tormenta, y así sucede. En otras palabras, no eran pobres en su conocimiento de los cambios del clima. No tenían un pobre conocimiento de esto. Eran muy prontos para llegar a este tipo de conclusiones. Su mente, su razón y sus capacidades y facultades estaban finas. Tenían la voluntad para interpretar estas señales y lo hacían correctamente. Pero Palestina no solo tenía las lluvias que venían del occidente o del mar Mediterráneo, también tenía el polo opuesto del clima, que era lo que venía del este o del sur también de Palestina, que es a lo que hace referencia Jesús en el versículo 55. Observen el versículo 55, dice, cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor y así pasa. Este es el viento del sur. ¿Qué significa este viento del sur? Bueno, la palabra que usa Lucas allí es notos, que usa Jesús, y aparece 2 veces en el viaje de Pablo a Roma, cuando estaba en la nave en las costas de la isla de Creta, aparece esta misma palabra, y es conocida también como viento del este. Se sabe que en Palestina, entre los meses de abril y junio, y entre septiembre y octubre, una masa de aire sofocante y caliente llegaba del desierto y también llegaba de Arabia hacia el sur, por lo menos, de Palestina, donde en este momento él se encuentra con sus discípulos en la región de Perea. A este viento caliente se le ha llamado también, o se le conocía popularmente como siroco, y la gente sabía que se aproximaba un viento muy caliente. Quizás ustedes lo conozcan con una frase más familiar para nosotros, que es viento solano. ¿Se acuerdan de esa frase? Viento solano. Ustedes pueden recordar a Jonás cuando estaba allí fuera de Nínive y sentado, y Dios envió un viento solano. Este es el siroco, o este es el aire caliente que venía del desierto. Tan caliente era que Jonás quería ya casi suicidarse en ese momento, según le pidió al Señor, porque no quería vivir más. Todo esto ellos podían interpretarlo con precisión,
con rapidez, con prontitud. Por eso Jesús dice en la primera parte del versículo 56, hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Todo lo pueden examinar, es casi como si fuese una exageración esta. Todas las señales celestiales ustedes prontamente las pueden entender. Y nosotros tenemos que entender algo aquí, y es que ellos no interpretaban las señales del cielo porque era un hobby, como el día de hoy alguien podría hacer o dedicarse a esto. No era simplemente un hobby, para ellos era un asunto a veces de vida o muerte. Ellos dependían del clima, ellos tenían que interpretar el clima. Ellos tenían la necesidad de prever el tiempo porque tenían animales, tenían vegetación, tenían frutos y la agricultura, y tenían que saber cuándo iba a llover y cuánto iba a llover, cuándo iba a venir el calor y el sol sofocante del desierto de Arabia. Era una necesidad para ellos. Jesús no está diciendo que esto era malo o conocer esto era malo necesariamente. Era una necesidad. ¿Por qué era una necesidad? Porque ellos tenían que estar preparados. Tenían que estar preparados. Y esto es lo irónico. Esta es la ironía de este pasaje. Esa es la gran ironía. Ustedes, Jesús les dice, piensan y se preparan y se cuidan y prevén sus frutos y su vegetación, su propio cuerpo y sus animales. Es decir, se preocupan tanto por la vida terrenal, tanto se preocupan por esta, y cuando vienen las señales del cielo que tienen que ver con su corazón, cuando viene el Mesías haciendo obras que ningún otro ha hecho para solucionar el problema de su corazón, entonces de pronto se bloquean y no pueden ver las señales. Ven las señales del cielo, la nube y el sol, pero no ven la señal del Hijo de Dios que estaba frente a sus narices. Esta es una ironía. Es la ironía de un corazón incrédulo. Esta es la ironía de un corazón que está enceguecido por el pecado. Y por eso Jesús les llama hipócritas. Son hipócritas, porque estaban dispuestos a examinar las señales externas, pero no querían examinar la señal interna de su corazón. Y aunque Jesús no habla del corazón de ellos, pero noten lo que dice al final del versículo 56, dice la última parte del versículo 56, entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? Literalmente la oración dice, pero este tiempo, ¿cómo no saben examinarlo? ¿Cómo no pueden examinar este tiempo? No es con mucha frecuencia que encontramos a Jesús sorprendiéndose o maravillándose. No es con mucha frecuencia. Son muy pocos los pasajes en los evangelios que nos dicen que Jesús se maravilló. Muy pocos. Y hay dos cosas por las que encontramos en los evangelios que Jesús se maravilló. Una es la fe del centurión. Jesús se maravilló al ver la fe del centurión, pero también la otra la tenemos aquí, es el extremo opuesto, la ceguera espiritual de los judíos. Esto hizo maravillarse a Jesús. Y es así como a veces funcionan las personas, y nosotros no podemos entender eso. Jesús mismo se maravilló, él entendía, pero se sorprendió. Y nosotros no podemos entender, como recuerdo que estaba conversando con un joven de mi edad hace un par de años, y él me contaba, yo podía ver cómo cuidaba su cuerpo y la comida que él comía y lo que ingería y el dinero que invertía en cuidar su vida física y terrenal. Tanto cuidado, el amor a sí mismo se podía manifestar allí en la vida de este joven. Y de pronto comenzamos a conversar acerca del cielo y del infierno. Y cuando comenzamos a hablar acerca de su corazón y el pecado y la necesidad de la vida eterna, se bloqueó. Este sentido de protegerse, de cuidarse, de prevenir, de hacer lo que sea necesario por el bien de uno, simplemente desapareció. Y no había ninguna referencia acerca de prepararse para la vida futura. Esta es la ironía de un corazón incrédulo. Él me decía, recuerdo, la vida hay que aprovecharla porque es una sola y hay que aprovecharla. Es una
ironía, que alguien que cuida tanto su cuerpo no cuida su corazón. Ahora, observen el versículo 56. Al final del versículo 56 hay dos palabras aquí importantes y quiero detenerme un poco en estas palabras. Dice Jesús al final del versículo 56, de nuevo esta oración: ¿por qué no examináis este tiempo presente? Observen ese verbo examináis. ¿Por qué no examinan? Es dikomazo, examinar. Se puede entender esta palabra también como discernir. La idea original era de probar algo, como probar el dinero para saber si era verdadero o falso, y era probado a menudo con fuego. Probar algo para saber si es real, y si es real, recibirlo o apropiarme de él. Es la idea de esta palabra. Y Jesús está diciendo: ¿cómo es que ustedes pueden probar, pueden ver, pueden contemplar mis obras aquí en la tierra, las examinan, pero no concluyen que esto es útil para ustedes? Esta es la gran sorpresa para Jesús. Por lo que aquí Jesús está condenando es su falta de discernimiento espiritual. Su falta de discernimiento espiritual. Ellos, de todos los grupos de la humanidad, nadie era más capacitado para creer en el Mesías que los judíos. Por toda su tradición, por la ley que Dios había revelado en el Antiguo Testamento, por las profecías que anunciaban la venida del Mesías. En el mismo tiempo de Jesús, los rabinos judíos estudiaban las profecías acerca de cuándo vendría el Mesías. Y eran expertos en esta ley y en estas suposiciones. Incluso cuando vinieron los Reyes Magos, ¿ustedes se acuerdan? Preguntaron, y los judíos y los escribas y los maestros respondieron: oh, el Mesías sabemos que va a nacer en Belén. Ellos conocían las profecías, pero cuando vino al que anunciaban las profecías, no le reconocieron. Y esa es de nuevo la sorpresa de Jesús. ¿Cómo es que no entienden este tiempo? Esta es la acusación: no tienen discernimiento. No tienen discernimiento. Y particularmente aquí Jesús nos dice de qué es lo que no tenían discernimiento. ¿De qué no tenían discernimiento? Pero es una palabra muy importante en la Biblia. Al final del versículo 56, aunque en el original está al principio, porque hay énfasis en esta palabra, es este tiempo. Este tiempo. Hay varias maneras en las que nosotros podemos entender la palabra tiempo, y la manera normal en la que nosotros, tú y yo, entendemos la palabra tiempo es en el sentido de duración, algo cronológico, ¿no? Un evento tras de otro. Esa es la idea de tiempo que tenemos. Pero aquí Jesús utiliza una palabra que hace énfasis en algo diferente a meramente la duración de algo. Ese no es el énfasis. Esta es la palabra kairos. Y kairos hace énfasis en la naturaleza de los tiempos que vivimos, en las características de los tiempos que estamos viviendo. Si, por ejemplo, ponemos de ilustración que estamos nosotros viviendo una próxima persecución de la iglesia, como ya ocurre en algunos lugares de nuestro mundo, y pienso yo, se acerca aquí a nuestro occidente o Latinoamérica, nosotros podríamos decir: estos son los tiempos, en el sentido de que estos son los eventos que están ocurriendo alrededor del siglo XXI en el que el Señor nos ha puesto. Y cuando Jesús usa la palabra kairos aquí, entonces está haciendo énfasis en esto mismo, en algo particular que estaba sucediendo en el primer siglo entre ellos. Y ustedes saben a qué estaba haciendo referencia, qué tipo de eventos. Bueno, el único evento, el que nos hace festejar cada diciembre, la Navidad, en el nacimiento y la venida del Mesías. En lo que dijo Pablo en Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, la plenitud del tiempo. Y esta es una recurrencia en el Evangelio de Lucas, porque el Evangelio de Lucas comienza anunciando los días del rey Herodes. ¿Y por qué eran importantes los días del rey Herodes? No por Herodes, sino por el bebé que nació en los días del rey Herodes. Si ustedes observan en Lucas 1, el versículo 20, encontramos otra vez esta referencia al tiempo importante.
En Lucas 1:20 dice, y aquí, dice Gabriel a Zacarías, el papá de Juan, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Estas cosas acontezcan. Está haciendo referencia a los eventos alrededor del nacimiento y la obra de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba fuera de Jerusalén? O habla estas palabras acerca de Jerusalén en el capítulo 19, el versículo 44, dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Él está haciendo referencia a él mismo, a su propia venida, el tiempo de su venida. Esta es la era mesiánica que Él vino a inaugurar y bajo la cual nosotros todavía estamos viviendo. En la primera hora no leí este pasaje, pero pienso que es importante leerlo porque esto ya nos lleva a la era de la iglesia. Y noten lo que dice Hechos, el capítulo 1, iniciando por lo menos la era de la iglesia. Hechos 1 dice el versículo 6, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Ven ese versículo 7? Es interesante. No corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas. Ahí están las dos referencias al tiempo, cronos y kairos, tiempo de duración, pero también Jesús habla de la época que se está viviendo y que se iba a vivir. Era la era mesiánica, la era que Él había venido a inaugurar, la que los judíos tanto esperaban y la que nosotros tanto amamos por nuestra propia salvación. Y es espeluznante conocer el corazón del hombre. Uno solo tiene que mirar una echada profunda a su propio corazón para entender esto. Y Jesús, que veía los corazones de manera perfecta y sabía todo lo que había allí, le causó esta sorpresa, el ver los corazones de los judíos. Hay que notar que Jesús los llama hipócritas, no porque ellos carecían de algún conocimiento, no porque ellos carecían de evidencias acerca de su propio ministerio, no porque ellos eran ignorantes de los tiempos que estaban viviendo, no eran ignorantes porque los tiempos que estaban viviendo habían sido evidenciados hasta el colmo. Encontramos en todos los evangelios todas las obras que Jesús realizó allí. Era la era mesiánica, las señales del reino del cielo habían descendido sobre la tierra y las manifestaciones del mesianismo estaban siendo presentadas en las mismas narices del pueblo judío. Si solo pensamos en algunas referencias de este mismo evangelio, en Lucas 4, Jesús expulsó un demonio en la sinagoga de Capernaum. Jesús allí mismo sanó en una mañana cientos de personas. En el mismo capítulo 4, sanó a un leproso, sanó a un paralítico. El mismo Jesús de nuevo sanó a un publicano espiritualmente llamado Leví, a quien le dio vida espiritual. Sanó a un hombre de la mano seca. Volvió a sanar a decenas o cientos de personas en el capítulo 6. Sanó a un esclavo sin siquiera verlo o acercarse a la casa. Volvió a sanar a decenas de personas, a mucha gente en el capítulo 7. Perdonó los pecados de una mujer, controló el mar y el viento, expulsó a muchos demonios de un solo hombre, salió energía de su manto. Cuando una mujer apenas le tocó y estaba gravemente enferma, resucitó la hija de Jairo, multiplicó los panes y los peces, expulsó otro demonio feroz. Y a pesar de todo esto que había hecho, ellos estaban ciegos y no podían verlo.
No podían ver lo que Jesús estaba haciendo delante de sus ojos, no podían discernir lo que Él estaba haciendo. Por eso Jesús dice, ¿qué falta de voluntad tienen ustedes para examinar estas señales? Y esa es en realidad la acusación. No saben examinar, no es otra cosa que no quieren examinar, no quieren discernir, no quieren aceptar lo que están viendo frente a sus ojos. Y tú y yo sabemos por qué no querían. Porque amaban más su pecado que al mismo Mesías, el pecado. Y esto es una referencia clara en todo el Nuevo Testamento. Y el mismo Jesús, hablando con multitudes en Juan 12, hace esta referencia. Ustedes no aman la luz, aman la oscuridad. Y esa es la razón por la que no vienen a mí. Es pasmosa la sorpresa que encontramos aquí. Y sobre todo cuando Jesús nos ha introducido, algo que no hemos estudiado en esta mañana, pero Jesús nos ha introducido a un pasaje tan esplendoroso que habla acerca de su gloria como pocos hay, porque no siempre Jesús externalizó lo que había en su corazón acerca de Él mismo, y lo hizo solo con sus discípulos unas cuantas veces durante su ministerio terrenal. Estoy pensando en las palabras que leímos del versículo 49 al 53. Esas tres oraciones que aparecen ahí. Observen el versículo 49. Jesús dice, yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Yo he venido a traer juicio. Ya sea que sea una referencia al juicio final o ya sea que este fuego sea una referencia al fuego de la división que provoca el evangelio. Pero dice, yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y noten lo que añade, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Jesús nos revela su corazón a sus discípulos. Él se estaba quemando por dentro, por derramar este fuego externo. Era una congoja interna que él tenía, pero no era la única, porque esto le lleva a pensar ahora en su propia obra en la cruz. No podía venir fuego si él primero no venía a morir en la cruz. Y dice el versículo 50, pero de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Qué significa bautismo? Bueno, esta referencia a bautismo es una referencia a su muerte. ¿Por qué Jesús la ve como un bautismo? ¿Por qué no dice de una muerte tengo que morir, sino de un bautismo tengo que ser bautizado? Porque bautizar significa sumergir completamente, ser sumergido en el agua completamente. Y si él está pensando acerca de su muerte en la cruz, como lo está haciendo, él está pensando en la ira de Dios, bajo la cual va a ser completamente sumergido y aplastado en la cruz. Y él lo pone en estos términos gráficos justamente porque es lo que emana de su corazón. De un bautismo tengo que ser bautizado, en otras palabras, voy a ser sumergido en la ira de Dios. Y añade, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Esta palabra angustia es como estar entre dos verdades, como estar entre dos cosas, casi sin saber qué hacer. Es una referencia al corazón de Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Y oró, Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es un misterio incomprensible, inescrutable para nosotros. Una tensión desde nuestra perspectiva humana entre la humanidad y la divinidad de Jesús, aunque no había tensión ninguna en Él, pero encontramos esta angustia y esta congoja interna cuando Jesús piensa en su propia obra final en la cruz. Y añade una cosa más en el versículo 51, dice, una vez que piensa en su juicio, una vez que piensa en su crucifixión, ahora piensa en el resultado de esto. Y dice, ¿pensáis que vine a dar paz en la tierra? Bueno, por este versículo sabemos que Jesús no vino como un pacificador. Jesús no vino para establecer relaciones diplomáticas entre los países. No era un miembro de la ONU sentándose allí para tratar de calmar a todo el mundo. No era un Gandhi ni una Teresa de Calcuta. Esa no fue la misión de Jesús, porque Él no vino a traer paz. Ahora, no me miren como si estoy diciendo algo que no es bíblico, porque eso está allí. Jesús no vino a traer paz. Él está diciendo que Él no vino a traer paz. Él está diciendo aquí, ¿pensáis que vine a dar paz en la tierra? Él dice, no.
No os digo, sino más bien todo lo opuesto, división. Y sin embargo tenemos que entender lo que Jesús está diciendo aquí. Él está diciendo que vino a traer división entre creyentes y no creyentes. No significa que vino a traer guerra literalmente. Él vino a traer paz porque en otros textos Él dice a sus discípulos, he venido a traer paz, mi paz os doy. ¿Qué significa eso? Porque ellos han entendido quién es Él. Y ellos tienen paz con Dios, pero los que no le reciben a Él están en guerra con Dios y en guerra con los seguidores de Cristo. Y por eso en el siguiente versículo, noten lo que añade en el versículo 52, porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Cada vez que leo este versículo, pienso en Latinoamérica. Y uno de los grandes problemas que padecemos los latinoamericanos. A veces pienso que Jesús dijo esto por nosotros, más que por los europeos o los norteamericanos. La lealtad a Cristo está por encima de la lealtad a nuestros familiares cuando el caso lo requiera. Nuestra lealtad por Cristo debe estar encima incluso que por la lealtad a nuestro padre o a nuestra madre, o a mi hijo o a mi hija. Porque Cristo es supremamente mayor que ellos. Él me ha dado vida, no mi familia. Él murió por mí, no mi familia. Los amamos, pero si es por causa de Cristo, debo estar dispuesto a ser leal a Él más que a cualquier otra persona. Y noten, este es el sentido con el que Jesús introduce estas palabras ahora a la multitud, porque Él está pensando en todas estas verdades, en esta congoja y esta aflicción interna que Él tiene por su muerte, y piensa en sus discípulos y prepara a sus discípulos para la futura persecución y hostilidad y la separación de la que ellos mismos tendrían que ser parte en el libro de Hechos de sus familiares y sus amigos judíos y vecinos y todo lo que iban a sufrir. Y es entonces cuando nos introduce a este pasaje que nosotros hemos estudiado en esta mañana, versículos 54 al 56. Y lo que quiero decir con esto es que no podemos ver los versículos 54 al 56 separados de los versículos 49 al 53. Todo esto emana de quién es Jesús y de su misión aquí en la tierra. Y a veces cuando pienso en Jesús y estudiando estos versículos, pienso que debe haber sido, entre otras muchas cosas, una persona extremadamente llamativa, pero extremadamente llamativa por la seriedad pasmosa con la que Él vivió. Es que las personas debieron haber visto en Él una seriedad tan intensa, y que Lucas nos parece comunicar aquí de determinar su mirada a ir a Jerusalén. Esta es su misión. Y aquí lo encontramos de nuevo, de un bautismo, tengo que ser bautizado, y esa angustia. Es una seriedad porque Él está revelando el propósito de su misión. Y no estaba dispuesto a hacer otra cosa más que su misión aquí en la tierra. Y cuando ve a las multitudes, entonces su corazón se sorprende. Porque dice, ¿cómo es que no pueden creer? ¿Cómo es que no pueden examinar estas señales del cielo? Hay una sorpresa en su corazón. Y esto nos lleva para finalizar. No sé si estoy terminando a la hora que debo, pero no vi el reloj cuando comenzó. Pero el Señor hace ver a estos judíos que ellos no estaban siendo parte del movimiento que Él vino a iniciar, si le podemos llamar así. Ellos eran externos a Él. Ellos eran externos al reino. Y esta pregunta es una acusación, en realidad, contra su ceguera espiritual, que no tenía ningún tipo de justificación. Y nosotros podemos pensar que cuando vemos a estos judíos hace 2000 años y decimos, wow, si yo hubiese sido uno de estos judíos, seguramente habría creído. Se veía a Jesús hacer los milagros que hizo y levantar muertos y multiplicar panes y peces de los que yo mismo me alimenté. ¿Cómo sería posible para mí no creer que Él es el Mesías? Claro que creería. Uno tiene la tendencia a pensar así. Y sin embargo es muy probable que si hubiésemos vivido en el primer siglo no hubiésemos creído que Él era el Mesías. Porque Jesús
en uno de estos retiros espirituales con sus discípulos en uno de los montes, le preguntó, ¿se acuerdan a sus discípulos, quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús añade, tú respondes esto no por ti, sino porque mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Saben, nosotros somos la multitud. Nosotros somos la multitud en el pasado. Si tú has sido salvo, si tú has sido regenerado, tú eras la multitud. Ahora eres de los discípulos que has recibido la revelación acerca de quién es Cristo. Y por eso crees en Él y por eso le sigues. Y si no crees en el Señor ahora, tú perteneces a esta multitud. Puede ser que estés emocionado por Jesús, la algarabía y el gozo y la corriente del Jesús popular o del cristianismo y de la iglesia, pero esa algarabía no te va a salvar y esas emociones solamente tienen una profundidad tan pobre que no te llevará a conocer más a Dios, sino que te llevará a más condenación. La exhortación de Jesús es, crean en mis señales, crean en mí, miren mis señales. Y saben, Jesús no ha dejado en un sentido, no ha dejado de hacer señales. Él está en el cielo y ha enviado su Espíritu y estamos en la iglesia. ¿Acaso Jesús ha dejado de obrar? ¿Acaso Jesús ha dejado de trabajar o de revelarse a sí mismo por medio de la proclamación de la palabra, del evangelio, de la obra del Espíritu Santo? Eso que nosotros anhelamos tanto, haber visto a Jesús en el primer siglo, ahora lo tenemos. Y en un sentido algo mayor, que es la proclamación de la palabra, domingo a domingo, en esta iglesia y otras iglesias bíblicas. Y la pregunta es si estamos interpretando esas señales, si estamos discerniendo lo que oímos, lo que escuchamos para guardarlo en el corazón. Este es el llamado de Jesús. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias Señor por este pasaje tan importante en el que Jesús revela los misterios escondidos de su corazón a sus discípulos y sus anhelos más internos y al mismo tiempo mira a una multitud en el extremo opuesto espiritual tan ciega, tan oscura en su corazón, que a pesar de todo lo que contemplaron sus ojos, a pesar de todos los milagros que Jesús hizo frente a sus narices, ellos seguían siendo ciegos. Guarda, Padre, guárdanos de perdernos de la gloria de Cristo que brilla más que el sol. Y guarda a las personas que todavía no contemplan quién eres tú, de este salón, de esta iglesia, para que tú te reveles en el Espíritu a ellos, en su corazón, por medio de tu palabra, les des vida, entiendan quién eres tú, sean salvos y tengan la herencia del cielo como algo seguro. Esto pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.